Todos. Estamos acá entrando en vivo en nuestro panel. Yo me llamo María Eugenia, soy coordinadora regional por la UNEP-FI, acá por América Latina y Caribe, y un gusto estar acá con ustedes en este día que vamos a hablar sobre cómo promover las finanzas sostenibles a nivel país. Estamos hoy con el señor Francisco Moreno, subsecretario del Ministerio de Finanzas de Chile. Muchas gracias, señor Francisco. Estamos con José Alexandre Vasco, director de la Comisión de Valores Mobiliarios acá en Brasil. También un gusto estar contigo. Y por fin, señor Juan Carlos Jiménez, ejecutivo general de la Asociación de Bancos de México. Entonces, en este día nosotros vamos a entender cómo las finanzas sostenibles puede impulsionar el tema en cada país. Y acá lo más interesante es que vamos a tener la visión de Chile, la visión de Brasil, la visión de México y también con perspectivas diferentes de gobierno, una asociación bancaria y el regulador. Entonces, de alguna forma, este grupo acá se complementa porque nosotros entendemos que una institución por sí sola tiene un papel, pero tenemos mucho más fuerza y mucho más apalanque en la medida que se trabajan con grupos multi-stakeholders de forma intersectorial, con trabajos coordinados y con planos de rutas amplios que sean capaces de mover el mercado de una forma más amplia. Además, con todos los desafíos que tenemos, sea para las cuestiones sociales como también para las cuestiones ambientales. Entonces, nosotros vamos acá a tener algunas preguntas, pero también le invito a que nos asiste, que nos envíe sus preguntas por chat. Entonces, acá yo voy a empezar con Chile, con el señor Francisco, que está un trabajo muy interesante que están haciendo ahí desde el Ministerio de Finanzas. Entonces, señor Francisco, si nos puede contar la experiencia de ustedes en Chile, qué tipo de iniciativa ustedes han desarrollado y cómo vienen involucrando con diferentes stakeholders y los resultados que vienen alcanzando en estos últimos tiempos. Le paso la palabra, Francisco. Sí, bueno, muchas... Ahora no. Te sacaste el mudo. Curiosamente, mira, a ver si Ahí, parte por uno de ellos para... Perdón, Ya se pero... oye, ya se escucha. te escuchamos. Ahí sí me escuchan. Sí, Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, María Eugenia, saludarte a ti y también, por cierto, a Juan Carlos Jiménez y a José Alexandre Vasco. Es un placer estar como subsecretario de Hacienda en este foro de un tema que, sin lugar a duda, para nosotros desde el Ministerio de Hacienda de Chile ha sido muy importante. Nosotros estamos tremendamente comprometidos en promover un desarrollo sostenible e impulsar las finanzas verdes. Tenemos una agenda potente que se compone, entre otras acciones, primero del liderazgo de la coalición de ministros de finanzas para la acción climática por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a su par finlandés, Matti Vanhanen. En segundo lugar, mencionaría la aplicación de un impuesto verde. Tercero, respecto a las emisiones de los primeros bonos verdes soberanos en el continente. Cuarto, la publicación de la primera estrategia financiera verde de cambio climático. Y quinto, la conformación de una mesa público-privada de finanzas verdes, entre otras acciones. Estas son las 5 principales acciones que me gustaría destacar. Como país estamos convencidos de que no será posible seguir creciendo sin considerar la dimensión social y ambiental del desarrollo, y para esto es imprescindible escuchar a la comunidad científica en cuanto a los potenciales impactos de los desastres naturales, sobre todo en países vulnerables a estos efectos, como es el caso de nuestro país, Chile. Para avanzar de forma rápida, pero al mismo tiempo de manera responsable, en la transición hacia una economía carbono neutral, como hoy día lo exige la ciencia, debemos aumentar la coordinación a todo nivel. Nosotros creemos mucho en ese punto. Y es por ello que desde el Ministerio de Hacienda, el año pasado convocamos a una mesa público-privada de finanzas verdes con el objetivo de generar un espacio de mayor coordinación que resulten acciones concretas en el desarrollo de las finanzas verdes.
La mesa es coordinada por nuestro ministerio y está conformada por los actores públicos y privados del sector financiero de Chile, por representantes del gobierno, de la banca, de los inversionistas, de las aseguradores, a través, obviamente, de las asociaciones gremiales y de los reguladores financieros con el apoyo de organismos internacionales. Su objetivo principal es definir una agenda de diálogo y de trabajo de manera conjunta, de largo plazo también, entre los actores del mercado de capitales y del gobierno, con acciones, tal como señalaba, concretas para incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático en la toma de decisiones. Esto permitirá, creemos nosotros, aumentar la competitividad del país por medio de acelerar las inversiones hacia los sectores que permitirán desarrollarnos de forma sostenible y al mismo tiempo preservar, cosa muy relevante en estos tiempos especialmente, la estabilidad financiera, ya que a nivel mundial la discusión en torno al riesgo climático como fuente de riesgo financiero está cada vez cobrando mayor fuerza. Solamente me gustaría mencionar los tres principales hitos como resultados del año recién pasado. Primero, publicamos por primera vez una declaración de las autoridades financieras de nuestro país respecto del vínculo entre cambio climático y sistema financiero, que obviamente constituye toda una novedad. En segundo lugar, todos los integrantes de la mesa suscribieron un acuerdo verde, de carácter, por cierto, voluntario, que define los principios y compromisos que guiarán al sector financiero en la identificación, gestión y divulgación de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático, en la toma de decisiones ligadas a los marcos que se están adoptando a nivel internacional, como el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures o TCFD. Por último, publicamos un informe de resultado de encuestas aplicadas al sector financiero respecto del nivel de integración de gestión de riesgos y oportunidades climáticas en la toma de decisiones, así como las barreras que lo están actualmente impidiendo. Esto nos ha permitido contar con una línea base para definir la agenda futura. La mesa también acordó generar una hoja de ruta a partir del año 2020 para continuar avanzando en el desarrollo de las finanzas verdes de forma coordinada. Esos han sido nuestros avances y han delineado nuestro profundo compromiso en la promoción de una agenda de sustentabilidad financiera. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Francisco. Y es muy interesante ver cómo en tan poco tiempo ustedes realmente avanzaron en esta agenda y de una forma muy consolidada en Chile. Entonces, ahora voy a pasar a Vasco, que ahí también ocupa un otro rol que también tiene que ver con como regulador de mercado de capitales y también tienen varias acciones, inclusive sé que tienen algunas novedades para contar ahí. Entonces, Vasco, te paso la palabra que nos cuentes en portugués, ¿verdad? Y acá estamos cada vez más buscando, haciendo este intercambio de nuestros idiomas, porque al final somos una América Latina. Entonces, en portugués, si nos compartís el trabajo que vienen haciendo acá en Brasil y cómo vienen trabajando con diferentes actores para promover esta agenda. ¿Se puede? ¿Me escucha? Muchas gracias. Me desculpo por no poder hablar en español, pero yo voy a hablar en portugués despacito. Espero que me entiendan. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo soy responsable por la Superintendencia de Protección a Inversionistas en Brasil. Tenemos una actividad de educación financiera y también há 3 anos atrás, educação financeira, proteção de inversionista e também outras atividades. Pero há 3 anos atrás, começamos a trabalhar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também com outros atores locais para começar a trabalhar com um laboratório de inovação financeira. Portanto, é um laboratório que eu vou para português, ok? Sim. Sim. Este laboratório se trabalharia com o estudo e também com trabalhos e protótipos para promover as finanças sustentáveis em Brasil.
Inicialmente, pensávamos em 30 entidades, mas temos hoje 200 entidades e organizações em Brasil de diferentes áreas, de bancos, seguros, ministérios e outras entidades. São mais de 600 pessoas trabalhando neste laboratório com 4 grupos de trabalho. Um grupo de finanças verdes, outro grupo de finanças de impacto social, outro grupo com um foco em transparência e riscos, disclosure de riscos, e um outro grupo trabalhando em fintech. Estes 4 grupos trabalham de forma integrada e temos, portanto, a participação de diversos ministérios e também de atores do setor privado, não apenas de mercado de capitais. A CVM é um regulador financeiro de mercado de capitais, mas os temas relacionados a finanças sustentáveis são transversais e é necessário um maior trabalho conjunto de todos os reguladores. Este movimento, que se iniciou há 3 anos atrás, tem sido muito bem sucedido. Primeiramente, o laboratório foi um palco de vários trabalhos governamentais. Recentemente, o governo brasileiro cambiou a regulação dos bondes de infraestrutura. E o Laboratório de Inovação Financeira enviou uma proposta para que os fatores sociais e ambientais fossem considerados, e hoje são também parte deste novo marco regulatório. Portanto, o Lab é uma plataforma. Esta plataforma está motivando, fomentando muitos emissores a hacerem suas emissões em mercado de capitais e também estudando como podemos melhorar as finanças sustentáveis em Brasil. Em nosso website se podem encontrar todas as publicações e também os protótipos em que estamos trabalhando. Lo comento que eu penso que o mais importante acá é uma mensagem, como a CVM está trabalhando em Brasil, é que os reguladores financeiros têm um rol de também como se habla na ESMA, la European Securities Markets Authority, de innovation facilitators. Finanças sustentáveis para nós é também uma inovação financeira. Portanto, nosso lab tem um grupo que trabalha em fintech, que é muito importante para impacto social, para os pequenos, a crowdfunding, etc. Para o campo também, para a agricultura, para os bondes, para os pequenos agricultores, temos que reduzir os custos. E, portanto, fintech é parte integral. Um dos trabalhos que temos hoje, apresentamos semana passada, que é a tokenização de los securities, de security tokens, que são também valores mobiliários, como chamamos, são também securities. Se temos um novo mercado com security tokens, os custos de emissão para pequenos vão ser mais baixos. Portanto, esta integração entre fintech e entre a renda verde e sustentável é para nós essencial. Também comento que a CVM é um membro da IOSCO, a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários. Estamos trabalhando na Sustainability Task Force, uma das forças de trabalho, forças-tarefas da IOSCO, e estamos trabalhando ativamente na questão da taxonomia, porque a taxonomia é muito importante para todos, porque é que hoje nossa posição é a CVM não vai decidir este é melhor, este é pior, não. Isto é uma decisão de mercado.
pero no se puede no considerar lo que está pasando en el mundo, las nuevas taxonomías, y es importante que nosotros como reguladores también pensemos y façamos nuestras escolhas sobre lo que es mejor para el mercado. Portanto, agora estamos começando a trabalhar em um novo grupo que vai estudar as taxonomias. Creio que é muito importante porque esta discussão em Brasil se conecta com a discussão na la IOSCO. Creio que os números de bondes em Brasil estão crescendo. Creo que más de 8 billones de dólares en bonos verdes y sociales, pero tenemos que hacer más. La pandemia es un desafío para nosotros y por tanto las finanzas de impacto social tienen que ser parte de la recuperación económica post-COVID. Y por tanto también tenemos algunos proyectos en parcería con el sector privado para que estas iniciativas puedan suportar nuestro esfuerzo para el desarrollo de mercados de capitales locales. Me desculpas por mi portuñol, pero espero que entiendas que foi possível entender. Gracias. Obrigada, Vasco. Sim, deu para entender, sim. Muy bueno. Y es interesante, ahí lo que llamo la atención a los que nos escuchan, cómo son estrategias diferentes que hay en Chile, que hay en Brasil, cada uno con una perspectiva, con actores diferentes, pero ambos con este llamado a varios sectores de la economía. Entonces, en este punto le paso a Juan Carlos que nos cuente también ustedes en la mesa ahí como asociación bancaria, el papel que ustedes ocupan y también que nos cuente un poco qué viene ocurriendo en México, que también está avanzando bastante en estos temas. Te paso Sí, la palabra. muchas gracias, María. Pues primero un agradecimiento a la UNEP-FI por esta invitación. Estamos muy contentos. Deberíamos estar, comentábamos, viéndonos en carne y hueso acá en México. Acá iba a ser la sede de esta plática, pero bueno, la pandemia se nos atravesó y estamos muy contentos de hacerlo de esta manera virtual. Saludo a Francisco y a José. Mucho gusto de compartir con ustedes lo que hemos hecho en México. La verdad es que el tema de las finanzas verdes, las finanzas sustentables en nuestro país a través de la Asociación de Bancos que yo dirijo, ha sido una travesía de 15 años. Desde 2005 empezamos precisamente con la UNEP-FI a hacer pequeños talleres y pláticas sobre la importancia de considerar el riesgo socioambiental en el riesgo de la cartera. De ahí nos hemos movido un poco hacia llevar este tema hacia el asunto de cómo esto puede ser una oportunidad de negocio para la banca. La transición energética, el cuidado, decíamos, del riesgo de la cartera, cómo puede ser una oportunidad de negocio. Ha habido muchísimos esfuerzos en la materia de medir cuánto de negocio hay, oportunidad ahí, tan solo en México, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, hay 123,000 millones de dólares que tendríamos que estar invirtiendo de aquí al 2030 para cumplir con esos objetivos. Entonces, una enorme capacidad de negocio que podríamos generar ahí. Hemos pasado por temas de responsabilidad social, donde también se quiso colocar este tema. Y finalmente hemos regresado nuevamente al riesgo operativo, ahora que hay mayor conciencia a través de la banca central, que han creado este grupo de bancos centrales para el envergimiento de las finanzas, que están más conscientes del riesgo que tiene la cartera que tenemos colocada si no cuidamos el riesgo socioambiental. En este largo camino en el que hemos evolucionado por estos diversos puntos de vista de las finanzas verdes, hemos hecho un gran número de amigos y aliados estratégicos, por supuesto ustedes, la UNEP-FI en primer lugar, pero se ha sumado también la Agencia de Cooperación Alemana, el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación del Reino Unido, en fin, muchísimos que no puedo nombrar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, pero hemos ido juntos entendiendo más cómo podemos incorporar este tema en las finanzas, en la banca principalmente.
En 2007 creamos el Comité de Sustentabilidad. Es un comité que ha sido muy activo, ha ido creciendo en el número de bancos que participan en él. Yo te diría que la actividad de la asociación ha estado muy centrada en la capacitación, en la formación de capacidades humanas, de concientización a través de muchos talleres y conversaciones. Tuvimos no estabas tú todavía, pero con la UNEFI y el BID, en donde tuvimos el gusto de contar con la participación del Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, que recientemente falleció, pero que fue muy importante para concientizar en ese momento a los funcionarios de la banca de la importancia y el impacto que tenía el cambio climático en todas las actividades económicas. Hemos creado en 2016 un protocolo voluntario de sustentabilidad. En un segundo platicaré un poquito más de él. Hemos creado herramientas, a mí hay una que me gusta hablar mucho de ella que le llamamos JARAS, que es una herramienta de análisis de riesgo ambientales y sociales. Es muy sencilla, a través del código postal o el nombre de la localidad en donde se encuentra un potencial desarrollo, te dice si todos están en una lista de áreas protegidas o donde se encuentra fauna o flora protegida. Entonces le alerta de forma muy sencilla al analista del crédito si hay que mirar algo más a fondo sobre este tema. Esto lo hicimos, te decía, en 2018 y 2019 iniciamos con el piloto ahora en 2020 estamos muy contentos porque ya también tenemos la primera medición de avances de nuestro protocolo de sustentabilidad y apenas ayer presentamos el resultado de la taxonomía que hemos desarrollado en México para lo que se decía José, ¿no? Lo importante que es tener una taxonomía. Yo creo que aquí tendremos que platicar mucho y aquí la UNEFI podría ser una plataforma muy importante para compartir experiencias de lo que es generar una taxonomía que le estamos generando como una propuesta para una discusión nacional. Esta es la taxonomía que la banca propone, pero habrá que platicar obviamente con todos los participantes del ecosistema financiero, las autoridades, otros intermediarios, por supuesto, la academia, ¿no? Y déjame platicarte un poquito del protocolo de sustentabilidad. Es el que firmamos en 2016 y el que se han venido sumando bancos comerciales. A la fecha tenemos ya 18 bancos comerciales que representan el 80% de los activos que voluntariamente han firmado este protocolo. Toda la banca de desarrollo también ya lo firmó. Y básicamente de lo que se trata este protocolo es observar 5 pilares dentro de la actividad de las instituciones. Diría 3 están muy orientados a lo que podemos hacer desde la banca para el sector externo, es decir, lo que apoyamos en la sociedad y los proyectos que financiamos. Ahí tenemos que estar muy conscientes de la gestión de los riesgos ambientales y sociales, insisto, de estos proyectos que estamos financiando. También poner énfasis en el financiamiento de proyectos sustentables y, por supuesto, llevar a cabo prácticas de difusión de estas prácticas de sustentabilidad hacia nuestros clientes. Eso te diría es de la banca hacia afuera. Y luego también tiene el otro capítulo de 2 pilares, que es de la banca hacia adentro, que es la integración de la sustentabilidad en las políticas internas y, por supuesto, el uso eficiente de los propios recursos de los bancos. Aquí tenemos muchos bancos que incluso se han comprometido a generar toda su electricidad en formatos de energías limpias. Te decía hace ratito, hemos este año logrado con la GIZ, pues medir qué tanto hemos avanzado en ese protocolo que firmamos y estamos muy contentos porque a 5 años, 4 años de haberlo firmado, tenemos ya avances de cerca del 60%, digamos, en todo el general, pero hay sectores o indicadores muy avanzados, cerca del 90%, por ejemplo, de los bancos que han firmado, el 89% nos dice que ya financia proyectos o promueve créditos con impactos ambientales y sociales, proyectos de energía renovable. 90% de ellos ya nos dicen que publican información en materia de sustentabilidad a través de informes específicos o en sus reportes generales. En la parte interna, el 74% de estos bancos ya cuentan con áreas específicas que atienden los temas de sustentabilidad. Esto es muy importante. En el pasado no existían áreas y especialistas en esta materia y ya hoy el 74% de estos bancos firmantes ya los tienen y el 63% nos dicen que implementan medidas
para mejorar la eficiencia energética de los bancos. Entonces, la verdad, estamos muy contentos, vamos avanzando. Más adelante, si hay oportunidad, me gustaría platicarles un poco de la taxonomía, pero yo creo que lo que destacaría de lo que ha sido la construcción de esta agenda en la banca es que hay que invitar a todos los que estén por la labor de generar finanzas sustentables. Este es un trabajo que no puede hacer ni solo el gobierno, ni solo los empresarios, ni solo los bancos. Necesitamos todos. Esto debe ser una cruzada nacional, transversal, ya se decía, de todos los sectores que estamos involucrados. La banca, sin duda, está llamada a jugar un papel relevantísimo, pues porque podemos financiar e incentivar muchísimo esta transición hacia las finanzas sustentables. Entonces, hasta aquí mi intervención y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahí voy a agarrar esa última conexión que vos dijiste, que cada uno tiene su papel, ¿verdad? Y acá estamos con la oportunidad de estar con representantes de 3 países y de 3 stakeholders muy importantes. Entonces, me gustaría sí hacer una rodada con ustedes, que comenten en el rol que ustedes están, entonces, Ministerio de Finanzas, el regulador de mercado de capital y después de la Asociación de Bancos. Y voy a empezar con Francisco. Estamos acá, estaba mirando la audiencia, tenemos muchos bancos, muchos de estos bancos involucrados en mesas de finanzas sostenibles en varios países. Hay veces son multi-stakeholders, hay veces no son multi-stakeholders. Entonces, la importancia de involucrarse con ministerios de Hacienda o de Finanzas y cuál es el papel que pueden tener acá en América Latina para llegar en acuerdos como que llegaron, que es el Acuerdo Verde de Chile. Ahora estás mudo. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, María Eugenia, tu pregunta es muy relevante para nosotros. A ver, yo creo que los ministerios de Hacienda o de Finanzas tienen un rol cada vez más relevante en el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París, generando básicamente los incentivos que permitan acelerar la movilización de diversas fuentes de capital hacia sectores bajos en emisiones y resilientes al clima de forma responsable, justa y sin dañar el potencial de crecimiento de las economías. Y lo anterior ha quedado sin lugar a duda reflejado en la coalición de ministros de finanzas para la acción climática. De hecho, ayer, lunes 12 de octubre, se celebró la reunión anual. Estuvo presente, obviamente, por nuestro país el ministro Ignacio Briones. Y acá lo importante es resaltar que el objetivo de la coalición es facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos sobre las políticas climáticas y fiscales y servir como un foro para promover estándares y principios comunes en estas materias. A su vez, creemos que la coalición busca ayudar a los países a establecer mejores prácticas, tales como presupuestos climáticos y estrategias para inversiones y contrataciones verdes, que son 2 temas sumamente relevantes, la incorporación de los riesgos climáticos y las vulnerabilidades en la planificación económica de los miembros y movilizar y alinear las finanzas necesarias para implementar los planes nacionales de acción climática. Por tanto, los ministerios de Hacienda deben, a juicio nuestro, promover y al mismo tiempo coordinar iniciativas público-privadas con el sector financiero y reguladores como la mesa mencionada anteriormente, por el vínculo que tienen con el sector financiero, pero al mismo tiempo con la política climática nacional, a través de los ministerios de Medio Ambiente u otras entidades de gobierno. Lo mismo sucede con iniciativas relacionadas al desarrollo de taxonomías y de gasto público en cambio climático, como se ha estado trabajando en el marco de la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Esto permite alinear las metas climáticas del país con las acciones del sector financiero, privado y público, y de esta forma poder medir los avances concretos que se están produciendo en los distintos países. Es ahí la importancia de que los ministerios de Finanzas o de Hacienda de los respectivos países se involucren en este trabajo que hemos estado realizando. Muchas gracias. Entonces acá una llamada ahí para que realmente acá los representantes de diferentes países, que haya este involucramiento ahí de los ministerios de Finanzas y de Hacienda para este trabajo. Gracias, Francisco. Y ahí voy a preguntar a Vasco, ¿verdad?
qué es el papel de un regulador de mercado de capitales, qué no es el papel de un regulador. Y yo sé, si podés, semana pasada, por el Lab, ustedes anunciaron que hacen parte de la iniciativa FC4S, entonces si también nos explicás un poco y cuál fue el rol ahí de CBM en este trabajo que debe tener una importancia para el Centro Financiero de São Paulo. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Creo que el papel de los ministerios es fundamental, porque las políticas nacionales no son de los reguladores. Podemos hacer mucho en los mercados, regulando los instrumentos financieros, pero las políticas importan. En este sentido, en nuestro laboratorio tenemos representantes del Ministerio de la Economía, también de otros ministerios que son importantes para esta agenda. Pero los reguladores tienen un papel muy importante. Creo que el papel no es solamente de regulación, pero es también fomento. Este fomento puede ser, tener diversos modos de hacer. Un de ellos es educación, porque es necesario también una encuesta. 2 años atrás, tentamos compreender por qué no há mais bonos verdes em Brasil. Tenemos muchas posibilidades, pero lo que pasó es que el mercado, los emisores, las compañías, no estaban muy, no creo, es difícil. Por tanto, no había mucho conocimiento sobre los bonos. Había en teoría, pero no, ok, yo voy a testar aquí. Entonces, cuando se empieza a trabajar una discusión, creo que el mindset se cambia. Se puede hacer, yo creo que eso es importante, esto va a acontecer. Por tanto, los reguladores pueden tener un papel, un rol de cambiar la narrativa. ¿Se puede hablar de eso? Sí. Esto creo que es más potente do que se piensa a principio. Yo comento que en Brasil, hasta 10 años atrás, una década, no había esfuerzos nacionales de educación financiera. Los reguladores empezaron a trabajar con la educación financiera todos. Y hoy, educación financiera es una estrategia nacional, tenemos una Semana Nacional de Educación Financiera, todos trabajan, es una cosa importante. Por tanto, esta parte de la cultura. Creo que en nuestros países tenemos también un rol de impulsionar la cultura para que se comprenda el papel de que estas finanzas sostenibles pueden tener. Semana pasada, IOSCO, en todo el planeta, había la World Investor Week, la campaña mundial del inversionista. Y acá en Brasil, más de 15 eventos para hablar de las finanzas sostenibles para inversores, para emisores. Por tanto, creo que se puede sí ter um papel de estimular a discussão e também mais operações. A regulação é muito importante creo que eu tenho que mencionar que a relação entre Banco Central, também os supervisores de seguros, de fundos de pensões, do mercado de capitais, tem que ser muito próxima, porque há muitas conexões. Por exemplo, para uso do suelo. Queremos, em Brasil, estimular que o mercado de capitais pueda se financiar a agricultura. Pero, como se classifica um crédito agrícola? Isto é importante para os bancos. Então, o Banco Central tem um rol. Pero, se pensas em securitização, que é muito importante em Brasil, um mercado muito forte, é importante entender que o crédito, como o Banco Central classifica o crédito como os bancos, é importante para o mercado de capitais também. Por exemplo, em eficiência energética, em Brasil, queríamos também proporcionar este mercado, pero para isto, em las conversas com as companhias de eficiência energética,
No, es necesario abrir un seguro porque los riesgos son muy grandes. Por tanto, hablamos con el supervisor de seguros y el ABE, que no es de seguros, pensó y fez una propuesta de un nuevo seguro para los supervisores de seguros que es más adecuado para este tipo de protección de riesgos. Entonces, yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos, como creo que Juan ha mencionado. Los bancos, las compañías emisoras, los bancos centrales, el regulador, eles fazem parte. Semana passada foi muito importante para nós, porque havíamos pensado, pero não decidido, pero semana passada, Brasil foi aceito como parte da rede internacional de centros de finanças sustentáveis. O primeiro país da América Latina foi México. Nós somos o segundo, mas estamos muito contentes de que agora podemos fazer parte desta rede de centros de finanças sustentáveis em todo o mundo, porque temos que aproximar mais nossas experiências, conhecer o que outros países estão fazendo, para que também acá em América Latina possamos ter o mesmo dinamismo que as necessidades de financiamento de infraestrutura creio que merecem, né? Saneamento, água, eficiência energética. Em Brasil, precisamos de 1,3 trilhão de dólares hasta 2030 de inversões privadas. Não é possível fazer isto com a banca, com o governo. Não tem recursos. Portanto, é urgente, necessário que se crie um mercado para financiar esta infraestrutura sustentável. Muchas gracias, Vasco. Sí, importante decir que ahí este trabajo del FT4S hay una interlocución no solo con experiencias de afuera, pero este diálogo con los actores locales que tienen que facilitar, mirar las barreras y las oportunidades. Entonces, les felicito ahí por estar ingresando en este trabajo. Y ahí voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que también, ahí Juan Carlos, me encantaría que nos contase un poco la experiencia que están teniendo en el tema de taxonomía. Sabemos que este es un tema, es un hot topic, porque Unión Europea ya sacó está ahí con su taxonomía y hay desafíos de cómo esto se baja también a nuestra realidad latinoamericana. Entonces sería importante que nos comenten lo que están haciendo, lo que hicieron y cómo también dialogaron con otros stakeholders para que esto se torne de una forma amplia ahí en México. Claro, claro que sí, muchas gracias. Pues sí, también esta semana en México ha sido muy importante en esta materia. Apenas ayer presentamos la taxonomía que la ABM desarrolló con la Agencia de Cooperación de Desarrollo Alemana, la GIZ, a las autoridades. La verdad es que fue muy bien recibida. Esta es una aportación que estamos haciendo desde la banca para la discusión de lo que podría ser una taxonomía nacional. Digamos, esta es nuestra propuesta como banca, así como están los principios para los bonos verdes, dijimos en México para los créditos, así como el lenguaje común existen los principios para los bonos verdes, decíamos, falta una taxonomía, un lenguaje común que sea útil para tener esta base para evitar el greenwashing, ¿no? En materia de crédito y para que todos estemos conscientes de que lo estamos haciendo en la velocidad correcta, en la dirección correcta, para los inversionistas que tengan información comparable de lo que es una taxonomía ya acordada. Por supuesto que la que estamos proponiendo ha servido la taxonomía alemana y la china han sido profundamente revisadas, pero adecuadas un poco a nuestro marco legal, a nuestra realidad. Y bueno, pues es muy importante que ya tenemos esta taxonomía, vamos a subirla a nuestra página, yo espero que en esta semana ya está disponible, porque en estos temas pues no debe haber competencia, sino solamente colaboración, en donde intercambiemos lo que hemos aprendido en el camino todos. Esta taxonomía, te decía, va a estar presentada también a una instancia que tenemos en México, que es el Consejo de Estabilidad Financiera, que en marzo anunció la creación de un comité de finanzas sostenibles.
y en el que estaremos participando como asociación de bancos y están presentes todos los reguladores, los 7 reguladores del sector financiero en México. Creemos que esa taxonomía, insisto, puede ser el punto de partida para que las autoridades financieras la tomen, la discutamos, que participe la academia, que se respete mucho lo que diga la evidencia científica sobre esta materia y todo un cuerpo de gobernanza que tiene que existir para que una taxonomía sea sólida. Tiene que tener pues criterios muy objetivos, públicos, donde la sociedad también pueda estar tranquila de que pues estos indicadores no son sujetos a ningún tipo de presión con intereses particulares, ni del sector privado ni del sector público, es lo que es. Y entonces te decía, la próxima semana estaremos difundiéndola. Insisto, creo que va a ser muy importante, quiero hacer énfasis en eso, tener una taxonomía, porque muchas veces se habla de proyectos verdes, pero de verdad, ¿qué es un proyecto verde? ¿O qué tan verde es ese verde? Entonces, esta taxonomía nos va a permitir ponerlo con toda claridad. Y hablando de regulación, eso es muy importante porque cuando ya tengamos una taxonomía nacional acordada, pues esto puede servir incluso para el diseño de políticas públicas. Y hace unos segundos se hablaba de la importancia de la regulación. Y muchas veces pensamos en la regulación únicamente en la que nos indica y nos impone costos, pero hay regulación que puede generar muchos incentivos y no son solamente incentivos fiscales que hoy con las finanzas públicas están estresadas por la pandemia, requieren pues, recursos, puede haber incentivos positivos de largo plazo, puede haber incluso incentivos administrativos, donde le pongas la vida más fácil a quien, déjame decir una cosa muy sencilla, pone paneles solares en su casa, o algún municipio que genera el alumbrado público con energías verdes, darles alguna capacidad de endeudamiento adicional al que hoy tienen. En fin, no todo tiene que pasar por una regulación punitiva. Yo creo que hay muchas formas de que la regulación puede ser de incentivos, no todo es dinero, todo puede ser también incentivos administrativos. Entonces, estamos muy contentos con esta taxonomía, vamos a hacerla pública y pues estamos a las órdenes de cualquier país de América Latina que quiera que platiquemos al respecto. Es muy, muy interesado en lo que ha hecho Brasil. Le pediría a José que podamos cruzar después intercambio de experiencias. Y por supuesto, Chile y Colombia creo que también están por ahí avanzando en alguna manera, dispuestos a platicar y a través de tus gestiones en la UNEPFI, pues muy, muy contentos de participar, María. Gracias, Juan. Te voy a hacer más una pregunta en esta línea sobre taxonomía, porque es algo que se viene dialogando bastante, pero cada país tiene sus diferentes particularidades en función de biodiversidad, matriz energética, y cómo le ves cuando hablamos de América Latina. ¿Tienes alguna opinión de cómo esto de alguna forma tiene un alineamiento mínimo entre los países? Sí, yo creo que es un reto enorme, o sea, finalmente desarrollar una taxonomía nacional es un reto grande. Ahora hablar de una taxonomía regional, pues me hace todavía más retador, pero no por ello imposible. Yo creo que podríamos partir de mínimos comunes denominadores e incluso hablando de la movilidad de capital, podríamos establecer mínimos de reconocimiento mutuo, ¿no? Una vez que establecemos esos mínimos comunes, también desde las diferentes autoridades, pues reconocimiento mutuo de esos mínimos denominadores y eso pues ya nos permite estar hablando de qué tan verde es lo verde que decimos en México y qué tan verde es lo que se dice en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, en fin. Yo creo que sí es posible, sería, insisto, muy afortunado que tal vez la UNEPFI nos convocara, por lo menos a los países. Entiendo que Colombia ya también tiene algo, a los que ya tenemos algo avanzado, y invitar a los otros países que seguramente lo tienen en la lista de los temas a trabajar, para que no recorran dos veces el camino. No hay que invertir la rueda, ¿no? Para que podamos compartir toda la experiencia e incluso una vez que ya la hayamos presentado a nuestras autoridades, decirles un poco
qué observaciones tenemos por parte de ellos, de la academia, de los otros intermediarios financieros. Perfecto. No, muchas gracias, Juan. Acá yo les comento que se lanzó por la Unión Europea y por China una International Platform for Sustainable Finance que le llama a los gobiernos, reguladores, ministerios de Hacienda para que se busque una armonización entre las taxonomías de todo el mundo. Entonces, yo con la mirada que tengo de América Latina, y vemos que Colombia está trabajando con esto, Panamá, Brasil, México, por fin, es muy importante tener este tipo de diálogo para que realmente no se empiece del cero. Entonces, de acuerdo, y yo de una FFI, si podemos ayudar, con gusto. Yo acá tenemos más 15 minutos, 14 minutos, entonces pueden ir mandando acá las preguntas. Hablamos de las cosas, de los avances, pero me gustaría también escuchar los aprendizajes, los learnings. Y ahí, Francisco, claro que ustedes, yo digo que en muy poco tiempo ustedes avanzaron, pero claro, vemos otros países ya también en la delantera. Entonces, un poco de los aprendizajes que ustedes tuvieron y cómo cree que Chile puede avanzar todavía más o qué tipo de información todavía falta, faltan proyectos avanzables. Entonces, ¿dónde están los retos ahí para el mercado chileno? Sí, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Bueno, María Eugenia, interesante tu pregunta, porque es una manera de poder cerrar un poco nuestra participación en este foro. Mira, si bien es cierto que en otras regiones, particularmente en Europa, ha existido una mayor demanda por parte de instrumentos financieros con características ESG, uno debe destacar que en América Latina también se ha mostrado avances relevantes en los últimos años. Yo quiero destacar, sin lugar a dudas, eso. Chile comenzó hace un par de años con avances concretos en el desarrollo de las finanzas verdes o sostenibles, con progresos muy relevantes y la disposición de distintos actores para trabajar en conjunto, destacando el rol de los reguladores financieros, del gobierno y del mismo sector privado. Y al mismo tiempo, Chile ha ejercido un importante rol de liderazgo internacional en la materia, especialmente por el lado de la oferta de instrumentos financieros. De hecho, me gustaría señalar que en junio de 2019 Chile se convirtió en el primer país de América en emitir un bono verde y a la fecha hemos emitido un total en torno a los 6.3 mil millones de dólares en estos tipos de instrumentos. También creo necesario destacar que en el sector privado en Chile se ha seguido los pasos del gobierno emitiendo bonos verdes. Chile es el país en América Latina con mayor monto de inversiones, de emisiones, digo bien, de bonos verdes durante el primer semestre de este año 2020, con 7 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 40% de las emisiones verdes en el continente. Ahora, creemos que es importante tomar en consideración que estos temas están aún en desarrollo, a propósito, María Eugenia, de tu pregunta, no solo en Chile, sino que en la agenda internacional, y por ende es relevante cooperar entre los países, tales como el foro como APEC, la Alianza del Pacífico, la OECD, etcétera, donde Chile ha tenido un rol activo, sin lugar a duda, a través de agendas que sean conjuntas, pero aplicadas a cada realidad en particular. Ciertamente, si bien se ha avanzado bastante con el impulso de la Mesa de Finanzas Verdes, en el caso de nuestro país, aún creemos que falta conocimiento y capacidades en el sector financiero que nos permitan integrar los riesgos climáticos en la evaluación de inversiones y préstamos, pero también falta generar las capacidades internas que permitan contar con carteras de proyectos bancables. Es por esto que desde el Ministerio de Hacienda estamos promoviendo decididamente la postulación de proyectos tanto públicos como privados al Fondo Verde para el Clima. De hecho, a la fecha de hoy, tenemos 2 proyectos privados aprobados para Chile en el sector energía y uno de carácter público en el sector forestal por montos de inversión por sobre los 2.300 millones de dólares y que se alinean adecuadamente, creemos nosotros, a los compromisos de Chile en su contribución nacionalmente determinada, actualizada y a la meta de neutralidad de emisiones al año 2050. Por lo tanto, la cantidad de desafíos que tenemos por delante y también la necesidad de ir mejorando en los distintos ámbitos y aspectos que he señalado es, sin lugar a dudas, nuestra tarea y en eso estamos hoy día especialmente abocados.
Gracias, gracias Francisco. Y entonces es bueno que ahí también diste algunos puntos de cómo las otras instituciones como UNEP-FI y otras también pueden contribuir ahí con la agenda de Chile. Juan Carlos, y los retos de México, si no podés colocar, especialmente para financiamiento verde, ¿cómo le ves que se puede avanzar en estos temas para que realmente mejoremos y estemos más cerca de las metas de París o los ODS? Sí, claro. Bueno, como se decía hace unos minutos, el rol de la autoridad es muy importante. Creo que uno de los retos que tenemos todavía es adecuar la regulación que hoy tenemos o generarla en el caso de que no exista. Decía, en la política nacional aquí juega todo, lo que decía José es muy importante. De repente nos podemos perder solamente en la parte financiera, pero si no hay una adecuada regulación en el uso de suelo, retomando el ejemplo, pues una bursatilización de hipotecas en un desarrollo que no cuidó que el uso del suelo estuviera autorizado, pues puede generar un riesgo enorme en los tenedores de esos papeles que se bursatilizaron. Entonces, es muy importante que miremos de una forma integral la regulación. Yo quiero hacer mucho énfasis en el tema de los incentivos. Siempre que platicamos de estos temas, cuando he tenido la oportunidad de conversar con colegas de otros países, ya sea autoridades o del sector bancario o sector financiero, les pregunto si en sus países cómo se ha avanzado, si ha sido a través de una regulación impuesta o ha sido una demanda del mercado que ha obligado a los prestadores de servicios financieros a evolucionar y a tener una oferta en esta materia. Pues me dicen, hay de todo en la experiencia internacional. Nosotros quisiéramos avanzar más desde el punto de vista de una oferta de servicios. Siempre nos preguntamos qué es primero el huevo o la gallina. Entonces, platicando con un banquero me decía, es que no tengo una demanda, no tengo clientes que me digan quiero un producto financiero verde. Entonces, la verdad es que a lo mejor tenemos que empezar a ofrecerlo, ver todas las bondades que tiene, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con las autoridades para que nos permitan diferenciar y encontrarle incentivos positivos a esos productos que generen esa demanda, porque la conciencia cada día está más presente. Todo el mundo está a favor de que la actividad económica impacte lo menos posible el ambiente y reduzcamos el cambio climático. Pero la pregunta siempre es cómo. Pues, yo como cliente, ¿qué hago? Pues demandando una hipoteca verde, por ejemplo, y el banco ofreciendo una tasa de interés tal vez más baja, pero ¿cómo logro bajar esa tasa? Pues tal vez a través de alguna regulación que me permita un menor consumo de capital, tal vez pequeño. Son incentivos pequeños que se pueden hacer un camino en la regulación, no solo en el financiero, también en el administrativo, en el uso del suelo, en los contratos de las compañías de electricidad, en fin, alineando todos los incentivos, no solo de las autoridades, prestadores de servicios y oferentes de financiamiento. Creo que ese es el reto. Las capacidades, se mencionaba ahí, es enorme, por eso la asociación se ha concentrado muchísimo en las capacidades, generar capacidades y awareness, como se dice, ¿no? De la importancia de este tema. Creo que ahí están los retos. Gracias, Juan Carlos. Mira, acá vino una pregunta por el chat. La verdad que no sé si vos lo cuánto sabés el detalle para responder estas preguntas, pero si no, después podemos responder. Si el trabajo de taxonomía involucra proyectos verdes, tanto de off-grid como on-grid, en los procesos agrícolas, y si incluye proyectos de conservación y restauración de la naturaleza. No sé lo cuánto sabes de este detalle, pero si no, después respondemos a Luciana que nos pregunta eso. Con mucho gusto, más tarde respondemos. Se hizo un piloto, se escogieron los sectores que mayor impacto tenían en el mitigamiento del cambio climático y que más potencial de inversión se tenían. Hicimos una medición del crédito en 8 bancos, otorgado en 2018. Tengo que ver si estos sectores estaban en esa prueba piloto y si está, con mucho gusto contestamos. Gracias, gracias. Ya voy a encerrar con Vasco.
también un poco de los retos de acá de Brasil. Y ahí, Vasco, me gustaría dar dos perspectivas. Hay la parte ambiental, ¿verdad? Pero yo digo que además con el COVID, la parte de educación financiera, inclusión financiera, también se muestra muy relevante en los momentos que estamos viviendo hoy. Entonces también para cerrar acá nuestro panel, si nos podés comentar un poco de los desafíos y de cómo como sector financiero podemos caminar en esa dirección. No, está en el mudo. ¿Se escucha? Ahora sí, yes. Ok, gracias. Yo gostaria de comentar que um processo de convergência de estándares entre os proprietários de taxonomia é muito importante e, portanto, temos que estar também atentos a estes cambios mundiais, porque a IOSCO está trabalhando com os detentores de taxonomia para fazer uma convergência. Portanto, isto creio que é algo que temos que estar também atentos. Algo também que gostaria de comentar é que entre as lições aprendidas é o surpreendente interesse dos participantes do mercado local. Não havíamos imaginado quando lançamos o Lab que habría tantas partes interessadas e dispostas a participar de uma plataforma público-privada para promover as finanças sustentables. E também o que vemos agora é que é o interesse dos inversores, não somente os institucionais que demandam bonds verdes, mas também as encuestas em Brasil mostram que a grande maioria dos inversionistas da nova geração estão interessados em conhecer o impacto social de suas inversões. Por exemplo, para os inversores de crowdfunding plataformas, 90% de los inversores em uma encuesta da CVM han dito que sí, eu estou aqui como inversor porque também penso em ter o impacto social. Portanto, creio que é este cambio da mentalidade que é muito importante. E para concluir, embora estejamos atentos também a nossas necessidades locais, creio que acá temos uma plataforma para ser um diálogo em América Latina que pueda também ajudar nós reguladores a ter muito mais colaborações e mais cooperações e também as lições aprendidas em outros países. Creio que isso a América Latina tem que pensar também regionalmente para que nossos esforços sejam muito alinhados com este objetivo. E lo que queria também mencionar, por último, é que, embora se habla muito de finanças sustentáveis, eu penso que fintech é uma parte integral, especialmente para as finanças de impacto social. Perfecto. Vasco, totalmente de acuerdo contigo, las fintechs están ahí, es la nueva realidad, entonces poco, a lo mejor no dialogamos tanto como deberíamos, entonces es importante y yo concuerdo. ¿Quieres decir algo? Um comentário mais. Também na região, muitos países, Colômbia, Brasil, têm sandbox regulatórios. Creio que México também. También. Internacional, há uma Global Financial Innovation Network, que é uma rede de sandboxes. Estamos agora trabalhando com cross-border testing. Portanto, a regulação brasileira, por exemplo, admite que uma fintech de outro país que tenha um sandbox poderia também ser uma distribuição, uma oferta de serviços em Brasil se temos um acordo. Portanto, penso que os sandboxes são também uma oportunidade extra para um pouco mais de integração e, por que não, também impacto social.
Portanto, este comentário acá. Sí, mira, nosotros vamos a caer en 20 segundos, entonces por eso te corto, pero de acuerdo, yo puedo ser un puente para ustedes, para este diálogo. Hay mucha cosa ocurriendo en América Latina y está nuestro rol hacer estas conexiones entre todos. Le agradezco mucho a los panelistas, a que nos vieron y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas Gusto gracias a todos. saludarlos. Hasta luego. Muchas Saludos. gracias. Vale.